de lleno con la asunción de Donald Trump. Así es. Bueno, varias cosas que ya habíamos anticipado el día de ayer finalmente terminaron sucediendo. Tal vez no nos esperábamos que en menos de 24 horas, ¿no? Pero bueno, sí era sabido que iba a firmar una serie de órdenes ejecutivas, decretos, para empezar ya su presidencia con toda una batería de medidas que buscan marcar un quiebre, un punto de inflexión entre lo que fue el gobierno anterior de Biden y el propio. Ya es el segundo mandato de Trump, viene recargado, no tiene posibilidad de reelegir, con lo cual se va a gastar todas las cartas en este periodo de 4 años y eligió jugar fuerte de entrada. Vamos a ir paso a paso porque fueron muchas órdenes ejecutivas las que firmó, aparte fue televisado, no le iban pasando las órdenes y él firmaba y acotaba. Estaba todo ya preparado. Después de un discurso, vamos a escuchar pedacitos de ese discurso que dio. Lo importante es lo que finalmente termina firmando y ya entra en vigor, porque son órdenes ejecutivas, el primer día de mandato de Donald Trump. Recordémosle que él cuenta con mayoría en el Congreso yanqui. Está muy cómodo. Pero así todo decidió, de entrada, sin pasar por el Congreso, firmar órdenes ejecutivas que van a delinear lo que va a ser su política a largo plazo. O sea, son primeras medidas que toma como para cumplir con las promesas de campaña y no perder tanto el tiempo. Pero claramente que si quiere ir a fondo con buena parte de estas medidas, tiene que pasar por el Congreso, donde tampoco va a encontrar grandes obstáculos Donald Trump. Vamos a ver las repercusiones que hay después, ¿no? Porque una cosa, viene como arrasador Donald Trump, pero también le puede traer varios inconvenientes. Ahora voy a explicar por qué. Pero empecemos por la política exterior. Hubo algunos puntos a considerar, volvió a incluir a Cuba en la lista de países que, según Washington, están patrocinando el terrorismo. Cuba, que ya ha salido hace una semana, más o menos. Fue una de las últimas medidas que tomó Biden, como para quedar bien, porque durante sus 4 años de gobierno, digamos, Cuba continuó bajo un asedio importante. De hecho, las políticas bastante represivas de Donald Trump durante su primer mandato continuaron bajo mandato de Biden, y después, bueno, ya en su último aliento de gobierno, decide retirar. Bueno, duró muy poco, Sí. Era esperado. Previamente se había dado el descongelamiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba con la gestión del Papa Francisco durante el gobierno de Obama. Claro. Eso, bueno, lo cambió Donald Trump de una manera abrupta. Sí, con Biden fue más o menos lo mismo. Tuvo una reunión con Francisco y después de esa reunión decidió retirar a Cuba. Pero bueno, Y era Cuba algo ceremonial. Cuba liberó más de 500 presos. Bueno, la verdad es que vamos a ver qué hace Cuba ahora. De todas maneras, creo que nadie se sorprende. Era evidente que al asumir Trump esto iba a suceder, pero fue un buen gesto por parte del gobierno cubano y el gobierno de Biden. Creo que iban a encaminarse, si había una mínima esperanza de que se podía retomar el diálogo, quedó completamente atrás después de esta decisión. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, tampoco nada que llame la atención. Siempre fue muy crítico Trump de los acuerdos de los que era parte de Estados Unidos en materia climatológica. Sí. Dice que no refleja los valores de Washington, no tiene nada que ver con la línea Trump, con lo cual se retira. También retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco llama la atención, ya lo había hecho. Y tiene que ver con, dijo Trump, la mala gestión de la pandemia de COVID-19 y por las exigencias de pagos injustamente onerosos. Claro, Estados Unidos paga más que el resto. Tiene que ver con la capacidad de cada país. Bueno, después, a ver, ahí lo que se pone en crisis es todo un esquema internacional de Naciones Unidas, porque la OMS depende de Naciones Unidas, y que es parte también de esta discusión del nuevo orden mundial y de los organismos multilaterales. Sí, hay que ver cuál es la estrategia, porque más allá de que hay una crítica creciente a estos organismos, siguen siendo espacios de poder de Occidente. Claro. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, más allá de que tienen relativa independencia en algunos temas. Por ejemplo, en el caso Franja de Gaza, puede haber muchas resoluciones, puede haber muchos comunicados, puede haber votación general. No importa. Entonces es evidente que no están funcionando. Ahora, sirven de alguna manera para Occidente, para forzar o tener cierta pose
respecto a algunos temas en particular. ¿Le sirve a Estados Unidos correrse de eso? Bueno, evidentemente Trump entiende que hay un descreimiento general. Ahora, ¿a qué apunta? A consolidarse solamente Washington como un polo de poder, prescindiendo de estos organismos que siempre fueron tan útiles para ellos. Vamos a ver cuál es la estrategia. Ya de por sí hay un mundo multipolar que a poquito entiende que, bueno, esos organismos que están quedando viejos, hay intenciones de reformas, pero en general hay descreimiento y pocas expectativas en que eso cambie. Pero bueno, suspende entonces la participación de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, todo un mensaje también para Naciones Unidas. Y suspende temporalmente todos los programas de ayuda exterior, eso es importante, de Estados Unidos durante 90 días. Después se va a tomar esos 90 días de, digamos, tiempo para repasar con qué se sigue, qué se termina, qué tipo de ayudas se terminan. Así que por el momento se termina de subsidiar algunos temas en el exterior que eran interesantes, importantes para la política de Biden. En principio por 90 días. Sigamos con la lista de decretos que firmó el día de ayer Donald Trump. Vamos a, mientras tanto, a escuchar lo que decía. Vamos a seguir repasando porque fueron varios fragmentos importantes. Respecto de la relación con México, me parece también, acá hay que poner un poco el foco porque es la relación con su vecino, pero también la relación con un país importante de América Latina que también va a delinear más o menos cómo va a ser la relación con la región, más allá de que pueda tener afinidades con algunos presidentes que estuvieron presentes, de hecho, en su asunción, o pueda tener relaciones más ásperas con otros gobernantes. Me parece que define cuál va a ser el tono de la política exterior con esta serie de medidas que toma en torno a México. Designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, algo que rechaza México, que rechaza el gobierno de Sheinbaum, y lo hizo así también López Obrador, porque implica, no es probable que se llegue a este punto, pero llegado el caso, puede significar que Estados Unidos, entendiendo que está en crisis o en riesgo su propia seguridad, pueda lanzar una invasión contra México. ¿Por qué? Y bueno, porque considera que son grupos terroristas los que están funcionando en ese país, que es la frontera con Estados Unidos, con lo cual eso enciende las alarmas porque pone también en riesgo la soberanía de México, implica además estigmatizar a un país que, bueno, al ser considerado de esta manera también tiene impacto a nivel económico, a nivel turístico y demás, algo que ya venía pidiendo México que se hable previo a tomar decisiones unilaterales. Bueno, no le importa, Trump va adelante con sus decisiones. Después declaró la emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos. Sí. Yo te decía al principio, hay palabras que se utilizan y no de forma casual, porque quedan lindas y porque refuerzan simplemente la narrativa. Algo de eso hay, pero al mismo tiempo tienen una carga más allá de lo simbólico, porque si uno habla de invasión, bueno, un país como Estados Unidos que se había invadido, tiene las herramientas obviamente, para defenderse de esa supuesta invasión. Cuando habla de emergencia nacional, está a entender que están en crisis, que hay una situación de seguridad que tienen que atender de manera urgente, con lo cual se puede utilizar y ya lo hemos visto a lo largo de la historia, las herramientas que tiene Estados Unidos para defenderse, entre comillas. Entonces la emergencia nacional apunta sobre todo a la frontera entre Estados Unidos y México. Es un documento una decisión que abre las puertas al envío de tropas en la frontera sur, con lo cual se puede militarizar la zona. No digo que no esté ya militarizada, pero se puede dar otro paso en la escalada de esta tensión que ya existe hace rato en esa frontera, pero con esta narrativa tan beligerante que tiene Trump, bueno, puede embarrarse un poco más la cosa. Escuchemos cómo lo anunciaba. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Toda entrada ilegal será detenida de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de criminales extranjeros a los lugares de donde vinieron. Restauraremos mi política de permanencia en México. Terminaré con la práctica de catch and release.
y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Catch and release. Atrapar y soltar, esto de, bueno... La puerta giratoria. Exactamente, acá, la ¿no? famosa puerta giratoria que se dice en Argentina. Che, estoy viendo acá lo que dijo Claudia Sheinbaum el fin de semana, estuvo en Puebla y habló sobre Estados Unidos. Dijo, los más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos en 2024 enviaron a sus familias 65 mil millones de dólares. Fíjate la cifra, ¿no? De lo que son las remesas. Total. Todo eso que envían a México nos ayuda, pero dice Sheinbaum, esto es solo el 20% de lo que ellos ganan. El 80% se queda en Estados Unidos. Como diciendo, es la clase obrera, Trump. Van a tener un impacto fuerte, ¿no? Claro. Si lo que quiere Trump es reactivar la economía, reavivar el consumo, bueno, que se fije que buena parte, digamos, el consumo también en Estados Unidos tiene que ver con esta clase trabajadora obrera que trabaja para gastar su sueldo en el corto plazo. Es la lucha de clases, estúpido, diría alguno. Che, pero Y además, igualmente, disculpa, sobre los mexicanos que están en Estados Unidos, no todos serían expulsados. En realidad se habla de los ilegales. los ilegales. De hecho, seguramente muchos mexicanos legalizados en Estados Unidos votaron a Trump. No están contentos. Hay mucho voto migrante, lo hemos visto en diferentes medios que decían, yo soy legal, el problema es el ilegal. Sí, el ilegal que... Por ahí ves que falta una solidaridad de clase muy No, fuerte. eso ¿no? ni hablar. Pero por lo general, el inmigrante ilegal tiene un tiempo en el que, mientras trabaja, intenta regularizar su situación Claro. para después quedarse y ser un ciudadano con todos los derechos. Y mientras tanto, envía, digamos, es parte de todo este esquema de remesas que es muy fuerte en toda América Central. Claro. Que también Pero mirá, contribuye... México, 65 mil millones de dólares Bueno, es en muchísimo. el año, es muy fuerte. Solo en México, después habría que ver los números en el resto de, sobre todo en las Claro. Antillas. En Centroamérica es el principal el principal ingreso, ¿no? Por ejemplo, ¿Estás pensando en algún país en particular? sí, el del muchacho tan El Salvador. El Salvador con Sí, Bukele, ahí está, con ¿no? Bukele. ¿Te acuerdas cuando Bukele dijo, en vez de dólares que sean Bitcoin, y se generó, después eso no funcionó porque el dólar sigue siendo, ¿no? Y por preponderante supuesto. en la región. Pero además también es un ingreso que sirve para que de alguna manera Trump habla de una ola masiva de inmigrantes ingresando a Estados Unidos. Imagínate si además se corta ese ingreso de dinero que hace que muchas familias dependan de de ese familiar que logró ir a Estados Unidos y que le envíe mes a mes ese dinero Lo mismo que para también sirve para mantenerse en el país. Honduras, De Nicaragua. origen. Sí, sí. Bueno, por eso digo, si eso se corta, vas a generar una presión migratoria mucho más fuerte, que no la va a sufrir tanto Estados Unidos, porque vos podés militarizar la frontera y listo, México. le va a generar un problema enorme a México. Sí, sí. Sigamos escuchando lo que decía sobre, en este caso vamos a ver la parte del canal de Panamá, porque algunos decían, y pensábamos, inclusive, hay cosas que dice Trump como para marcar la cancha, pero no va a ir a fondo con eso. Bueno, con el canal de Panamá, esto es gravísimo porque si efectivamente hay un plan atrás de todo esto para invadir Panamá, cerremos todo y veamos, como América Latina, qué se hace para frenar a un tipo que realmente considera que somos su patio trasero. Escuchemos lo que decía. Hubo una respuesta por parte del presidente de Panamá. Igual el presidente de Panamá puede decir lo que quiera. Está completamente subordinado a los intereses también que operan detrás del canal de Panamá. Hay muchos panameños que dicen, no, sí, bueno, igual el canal de Panamá no nos sirve de nada porque yo sigo viviendo en la miseria. Claro, el tema no es quién tiene el poder del canal. El tema es después cómo se distribuye esa ganancia que deja ese canal interoceánico tan relevante para Panamá. Pero bueno, si después esas ganancias no redundan en una mejoría de la calidad de vida de los panameños, claro que no va a haber, digamos, un respaldo, o que les va a dar lo mismo a algunos que estén en manos de Estados Unidos o de su propio país. Desde una posición soberana uno diría, obviamente, le corresponde a los panameños, pero si los propios panameños te dicen, me da igual, capaz con Estados Unidos a mí me va mejor, y bueno, el problema entonces es que Panamá no está pudiendo, desde su soberanía, hacer uso de esos recursos, de esas ganancias que deja ese canal, que evidentemente se dividen entre muy poquitos, y que hay toda una trama de corrupción y demás. Pero Trump apunta a otra cosa, dice que está China en el medio,
habla de un regalo. Nosotros les hacemos un regalo a los panameños. Bueno, si vos haces un regalo, por más que sean esos términos, un regalo es un regalo. Uno puede ir después a reclamar un regalo que hiciste. Ya está. De todas maneras, no es un regalo, es algo que le corresponde a los panameños, es propiedad de los panameños. Pero escuchemos lo que decía respecto del Canal de Panamá. Los Estados Unidos, quiero decir, piensen en esto. Gastaron más dinero que nunca en un proyecto antes y perdieron 38,000 vidas en la construcción del Canal de Panamá. Hemos sido tratados muy mal por este tonto regalo que nunca debió haberse hecho, y la promesa de Panamá hacia nosotros ha sido quebrantada. El propósito de nuestro trato y el espíritu de nuestro tratado ha sido totalmente violado. Los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrecargados y no tratados de manera justa en ninguna forma, manera o aspecto. Y eso incluye a la Armada de los Estados Unidos. Bueno, ahí lo escuchaban entonces a Donald Trump. Seguimos con algunas... Acá estoy viendo lo que José Raúl Mulino, presidente de Panamá, sacó un comunicado donde dice que no hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera en nuestra administración. El canal no fue una concesión de nadie, fue el resultado de luchas generacionales que culminaron en el 99, producto del Tratado Torrijos-Carter. Y desde entonces hasta la fecha, por 25 años, de manera ininterrumpida, lo hemos administrado y expandido con responsabilidad para servirle al mundo y su comercio. Esperemos el derecho que nos ampara, ejercemos el derecho que nos ampara, la base jurídica del tratado, la dignidad que nos distingue y la fortaleza que nos da el derecho internacional como vía idónea para manejar las relaciones entre países y sobre todo entre países aliados y amigos, como lo demuestra la historia y nuestras actuaciones respecto a Estados Unidos. Bueno, acá lo que está diciendo es, ¿no somos amigos? Bueno, veremos cómo continúa. Bueno, creo que la parte donde dice hace años que le estamos sirviendo al mundo, capaz es momento de que les empiecen a servir a los propios ciudadanos panameños. Sí. Porque vos, digamos, si no, ¿para qué tenés la soberanía? Pero bueno, evidentemente quiere acercarse a Donald Trump, que no sé si está en condiciones de negociar. Está parado desde otro lugar Donald Trump. Vamos a ver qué pasa con eso. En un contexto también de una América Latina muy fragmentada. Totalmente. ¿No? Porque este proceso de recolonización que plantea Trump nos encuentra a nosotros muy desunidos, ¿no? Fragmentados y dominados. Tal vez sirva para impulsar algunos organismos que están bastante desdibujados, a ver si, por ejemplo, la CELAC empieza a tener un rol un poco más activo. Es necesario, evidentemente, ante un liderazgo como el de Trump, bueno, blindarse de alguna forma, más allá de las diferencias ideológicas, porque acá Mulino es un liberal, digamos, de nacimiento, básicamente, muy cercano a la ideología de Donald Trump, muy cercano ideológicamente, pero acá no tiene nada que ver eso, así que vamos a ver qué pasa. Siguió hablando respecto de política interior, nombró a decenas de funcionarios a nivel de gabinete, funcionarios interinos en todo el gobierno que están a la espera de la confirmación del Senado. Bueno, acá varios cargos. Después congeló todas las contrataciones federales. Esto es, tiene que ver con el empleo público. Vamos a ver cómo de alguna manera hacemos más transparente el tema de los cargos, quiénes entran, quiénes no. Sí. Salvo en el ejército y otras categorías importantes para el gobierno de Trump, que quedaron excluidas, se congelan todas las contrataciones federales. Y después firmó una orden ejecutiva que pretende acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Esto es lo que comentábamos, algo que está garantizado por la Constitución, con lo cual se espera un proceso muy largo de disputa judicial, pero en principio lo que dice Trump es: sos hijo de dos ilegales, entonces por más que hayas nacido en Estados Unidos, no sos ciudadano estadounidense, no tenés los derechos de cualquier estadounidense. Complicado, sobre todo porque en este caso se está vulnerando a menores. Estamos hablando de niños que quedan completamente desamparados. Veremos qué pasa con la justicia norteamericana. Sí, porque es quitarle la nacionalidad, o sea, lo que es la green card, ¿no? Exactamente. Que se la van a sacar. Sí. A ver, hay que ver después qué pasa a nivel judicial, pero claro, en principio una orden ejecutiva tiene esa legalidad. ¿Qué tiempo lleva también, no? Sí, ni hablar. Y qué atrocidades se van a cometer. Y qué pasa en el medio. Si no sos ciudadano, si sos un niño de 5 años, si no sos considerado ciudadano, estás ilegalmente, entonces que es una expulsión directa junto con tus papás. No sé.
es complicado ver cómo se va a instrumentalizar esta medida y bueno, cómo afecta a los derechos de los niños y niñas. Después indultó, bueno, como les comentábamos, a 1.500 condenados por el caso de asalto al Capitolio. Declaró la emergencia energética nacional, esto es importante para acelerar la autorización de proyectos petrolíferos, gasísticos y energéticos. Esto, impulsar la economía, toda la cuestión energética, lo que también había prometido Trump, sobre todo para promover la industrialización, ¿no? Algo que ya él de alguna manera impulsó durante su primer gobierno. Bueno, acá nuevamente con esta medida lo que hace es de entrada posicionarse. Me quedó lo que decía sobre el Golfo de México. Otro de los temas que pone en tensión con Claudia Sheinbaum. Por un lado, esto de los cárteles de drogas son terroristas y por otra parte el Golfo de México es Golfo de América. En su momento Sheinbaum le había contestado en el mismo tono irónico, pero ahora también es parte directamente de estas firmas que ordena entonces que sea nombrado de esa manera, por lo menos en los mapas estadounidenses. Escuchemos lo que decía. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América y restauraremos el nombre de un gran presidente, William McKinley, a Monte McKinley, donde debe estar y donde pertenece. Por último, dijo que Estados Unidos, hubo una crítica, ¿no? Dijo Estados Unidos no puede satisfacer las necesidades básicas de sus propios ciudadanos. Una crítica a Biden, algo que ya venía haciendo durante la campaña, esto de ayudamos a todo el mundo, nos ocupamos de todos los quilombos en el mundo, y acá en Estados Unidos, a la mínima que hay un inconveniente, un huracán, incendios, no hay respuesta. Escuchen. Nuestro país ya no puede ofrecer servicios básicos en tiempos de emergencia, como lo mostró recientemente la maravillosa gente de Carolina del Norte, que ha sido tratada tan mal, y otros estados que aún sufren por un huracán que ocurrió hace muchos meses, o más recientemente, Los Ángeles, donde estamos viendo cómo los incendios aún arden trágicamente. Desde hace semanas, sin ni siquiera un gesto de defensa, están arrasando con las casas y comunidades, incluso afectando a algunos de los individuos más ricos y poderosos de nuestro país, algunos de los cuales están aquí presentes ahora mismo. Claro, ya ahí es el límite, ¿no? Afecta inclusive a los más ricos, que incluso están acá cerca mío, ya es como un punto del que no hay retorno. Dice Donald Trump, no estamos pudiendo satisfacer a nuestra propia sociedad. Hay que ver las repercusiones de estas políticas de Trump. Ya estoy viendo titulares de esta mañana donde, por ejemplo, Emmanuel Macron desde Francia dice hay que gastar más en defensa. Claro, Europa Occidental se van acomodando. Tiene que acomodarse, tiene que apostar a poner más plata, sobre todo si quiere sostener el conflicto de Ucrania. Sí, porque Trump, es lo que dice Trump, arréglense, son problemas de ustedes. Si tienen miedo que Rusia los invada, cosa que es completamente, es un delirio, que en realidad, más que un delirio, es un argumento que usan a favor de confrontar con Rusia. Bueno, háganse cargo ustedes, ¿no? Estados Unidos no tiene nada que hacer ahí. Donald Trump, que incluso le contestó a Putin. Putin le envió un mensaje de bienvenida a su gobierno frente a los Estados Unidos y dijo que tenía muchas ganas de conversar con él. Trump dice que también tiene ganas. Respecto a los conflictos internacionales, hay algunos conflictos donde Estados Unidos tiene mucha incidencia. Por ejemplo, Israel, en la Franja de Gaza, ahí dirime Estados Unidos, que lo que pasa, más allá de que hemos visto que fue ganando relativa independencia, Israel depende completamente de Estados Unidos. En el caso de la guerra a Ucrania, lo que vemos es que pueden financiar todo lo que quieran a Ucrania. No es tan fácil derrotar, evidentemente, una potencia como Rusia. Con lo cual ahí sí, Donald Trump, por más bravucón que sea, y por más que diga que con él puede terminar la guerra en 24 horas, no depende de él. O sea, obviamente que Estados Unidos tiene un rol relevante, pero no depende 100% de Estados Unidos, digamos, cuál va a ser el cauce que tome este conflicto. Con lo cual no le queda otra que conversar con Putin. Por eso decía esto. Estamos abiertos al diálogo con la nueva administración de Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano. Lo más importante aquí es eliminar las causas fundamentales de la crisis, de las cuales hemos hablado muchas veces. Esto es lo más importante. En cuanto a la resolución de la situación en sí, quiero destacar que su objetivo no debe ser una tregua breve,
ni algún tipo de pausa para reagrupar fuerzas y rearmarse con el fin de continuar el conflicto, sino una paz a largo plazo, basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas, de todas las naciones que viven en esta región. Bueno, lo que pasa en Franja de Gaza es todo un cese al fuego que se negocia y después Israel puede hacer lo que se le canta. Bueno, este escenario en el conflicto de Ucrania no se va a dar, dice Putin. Un cese al fuego no va a haber, no se va a reagrupar Ucrania, no se van a reacomodar. Esto termina con una firma, un acuerdo de paz total, Duradero. con las garantías de que Rusia viene pidiendo desde que inicia este conflicto. Vamos a ver cómo se da la conversación con Trump, que dijo que ya tiene muchas ganas y que va a hablar muy pronto con Vladimir Putin. 10:02, 22 grados 6 la temperatura actual.